Buenos días, mi nombre es Mayuda Vargas González, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al grupo número 140 del curso de Psicología Política y estoy realizando la actividad de la fase 2 de Fundamentación Conceptual y este trabajo va a ser presentado a la tutora Rosabel Soto Campos. Bueno, para el desarrollo de esta fase, nos plantearon una serie de preguntas a las cuales nosotros debíamos dar una respuesta. Así que bueno, voy a empezar por acá. La primera pregunta dice: ¿qué se entiende por psicología política? Bueno, yo creo que es fundamental plantear que la psicología política es una rama de la psicología que analiza los fenómenos de la naturaleza política a partir de los aspectos psicológicos que se pueden encontrar en esta rama, como lo son la corrupción, los discursos, los partidos políticos, los movimientos sociales, los líderes sociales y todo eso que tenga e implique, eh, digamos que tener una cercanía en el contexto de la política mezclado con la psicología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? Básicamente es eh, estudiar los relacionado a la subjetividad y a la toma de decisiones políticas, a su estudio y al tratamiento que se le puede dar de acuerdo a lo que se va estudiando o a los hallazgos que se van haciendo en los estudios. El objeto de estudio de la psicología política son las aplicaciones de los métodos, los procedimientos y los hallazgos de la ciencia psicológica a los problemas políticos, que se encargan de investigar la formación de aptitudes, la socialización política y la motivación, el aprendizaje y la cognición. Básicamente, el estudio de la psicología política tiene que ver con todo esto de, bueno, todos los procesos que se viven dentro de la política, analizados desde un punto de vista psicológico. Dentro de la psicología política hay temas de análisis y hay algunos que son principales en las líneas de investigación. Algunos de ellos los tenemos acá en este momento, que son el individuo como un autor político, los movimientos políticos, el político líder, las coaliciones y las estructuras políticas, las relaciones entre grupos políticos, los procesos políticos y los estudios monográficos. Estas son las principales líneas de análisis e investigación dentro de la psicología política. Bueno, acá nos plantean una pregunta muy interesante, donde nos dicen que de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento del proceso comunitario. Bueno, yo creo que para iniciar a hablar un poco sobre este punto, es necesario saber que la comunidad siempre se ha visto afectada, ya que en las problemáticas sociales muchas veces no se tiene en cuenta cuál es el verdadero objetivo, o los líderes que están representando este tipo de comunidades no tienen claro qué tipo de necesidades presenta su comunidad y por este motivo pues no pueden presentar un proyecto para dar solución a una problemática, sino que bueno, ellos hacen sus planteamientos de acuerdo quizás a beneficios propios, pero dentro de la psicología política, bueno, se puede contribuir a los procesos comunitarios, ya que la psicología política hace, por decirlo de cierta manera, un proyecto de socialización y fortalecimiento, por lo tal ayuda a definir de una manera más correcta las conductas psicológicas políticas que deberían ser adecuadas para que se tome conciencia y se generen las conductas comunitarias adecuadas para que se logre una mejor calidad de vida. Y bueno, esto básicamente sería como el aporte, resumiéndolo de cierta manera, sería el aporte que hace la psicología política al fortalecimiento de los procesos comunitarios. Para poder fortalecer algo, se tiene que primero socializar y reconocer que hay una falencia quizás en este debido proceso. Así que bueno, la psicología política ayuda a que se apoye, se reconozca y se dé una solución a las problemáticas que se plantean dentro de una comunidad. Hay una, eh, hay una incógnita muy interesante que nos plantean acá, y es que cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar a la construcción del tejido social en Colombia. Bueno, yo creo que
En este punto es muy importante reconocer que la psicología política permite que en las comunidades se genere mejores proyectos y al generar mejores proyectos, una mejor conducta política, por decirlo de cierta manera, hace que el tejido social se fortalezca. En Colombia tenemos una problemática de corrupción que no es ajena ante ninguna vista, que es una problemática que tenemos muy arraigada en la sociedad, pero que mediante la psicología política se pueden hacer proyectos de sensibilización, empoderamiento, que ayuden a plantear objetivos, a diseñar estrategias, a consultar, a participar, a implementar, a evaluar. Y estos, por decirlo de cierta manera, este tipo de aptitudes permiten que se genere un tejido social más fuerte y políticamente sea más beneficioso para la comunidad, que es lo que se requiere pues en este momento. La psicología social puede contribuir al fortalecimiento de la dimensión política de las personas mediante el estudio de las aptitudes y comportamientos políticos. También ayudan a la promoción de la participación política, la reducción de la polarización política y a la promoción de una igualdad y una justicia. Como decía anteriormente, cuando hablamos de eh, política, de psicología política, también tenemos que hablar de dos cosas muy importantes, las cuales son la psicología social y los procesos históricos que ha venido viviendo el país. Si analizamos los procesos históricos, nos damos cuenta que ha sido un país que lleva muchísimos años, que ha venido sufriendo corrupción a niveles exageradamente grandes. Y también nos damos cuenta que para mejorar esos niveles, para quizás empezar a regenerar esa historia que se ha venido viviendo de corrupción en Colombia, es importante trabajar con la sociedad. La sociedad, muchas veces, las comunidades, no están al tanto de las iniciativas políticas, de los proyectos políticos, porque ellos se mantienen al margen de esto. Pero para tener una buena política pública, una buena política dentro de las comunidades y dentro del territorio colombiano, es necesario la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos no participan y no conocen cuáles son las estrategias de política que se manejan dentro del país, pues va a ser muy difícil cambiar el hecho de la corrupción porque no se va a estar al tanto y no van a haber líderes sociales, no va a haber una comunidad que le ponga al frente o el pare a una situación y que pueda empezar a hacer valer sus derechos, hacer valer lo que le corresponde socialmente y por lo tanto públicamente y políticamente pues no va a haber mejoría. Pero si hay un cambio en la comunidad, si hay una iniciativa de participación, va a ser mucho más fácil aportar y ser una sociedad participativa que está al tanto de todas las situaciones que se plantean dentro de un gobierno, dentro de una comunidad, dentro de un municipio, un departamento, bueno, en fin, en donde se requiera. Muchísimas gracias por su atención, espero que esté muy bien y feliz día.